Hola, hoy en el curso de Machine Learning vamos a ver los algoritmos basados en reglas. En primer lugar, el algoritmo más básico del aprendizaje de máquinas son los sistemas expertos. Estos sistemas existen desde la década de los 60 y se trata de imitar actividades o reacciones de un ser humano frente a un proceso. Ellos se basan en conocimiento declarativo, hecho sobre objetos y situaciones, ¿sí? Y luego el conocimiento de control o de reacción, que es la información sobre el seguimiento de una acción. Sistema experto captura y almacena conocimiento, permite la distribución del mismo, automatiza procesos repetitivos, tediosos o complejos, y además son un excelente entrenamiento, son un buen profesor, para estandarizar procedimientos. Las aplicaciones son diversas. Les dije que surgieron en los años 60 con una aplicación de diagnóstico médico, y se pueden aplicar, como usted ve acá, una lista de posibilidades. El sistema experto surge de la conjunción de la computación con la inteligencia artificial aplicada, en donde se activa conocimientos de psicología, lógica, lenguajes de procesamiento, para conformar ahora entonces un programa, un algoritmo que interpreta estas cosas tan humanas. El desarrollo de un sistema experto requiere mucho tiempo previo, mucho tiempo offline, ¿ya? Tanto para la etapa de extracción del conocimiento del experto como para la codificación y pruebas. Estos sistemas no son 100% confiables porque todo aquello que olvidé o el experto olvidó no queda registrado en su funcionamiento. Se denomina ingeniero del conocimiento a esta persona que estudia al experto humano, determina los hechos, las heurísticas que utiliza esta persona y desarrolla el programa, que hace un trabajo similar, usando ciertas estrategias, y debe proponer y debe poder hacer al menos algunas cosas que los expertos normalmente realizan. Por ejemplo, consultar. También debería un sistema experto ser capaz de hacer consulta. En términos generales, cualquier programa computacional tiene estas etapas que usted ve acá. Son 8 etapas que parten desde la consulta con el experto, al desarrollo del prototipo, las pruebas del mismo, nuevas consultas, ajuste, prueba o lanzamiento del modo beta, comercialización y refinamiento. No escapa de ello un sistema experto. Su estructura consiste en, vamos a partir acá, en un bloque que se le denomina base de conocimientos. Ahí están todos los hechos y reglas que yo pude extraer del experto, almacenados en una memoria de trabajo. El motor de inferencia lo que hace es ejecutar estas reglas y estos hechos para poder entonces interactuar con los bloques que tenemos más abajo, que son el bloque de la adquisición del conocimiento, o sea, estas son las consultas que se le van haciendo al experto, ¿ya? El subsistema explicativo, que a través de la interfaz de usuario se da a quien lo esté utilizando. Como me había dicho, esta base de conocimiento tiene el estado cambiante del mundo representado a través de lo que llamamos hechos. Este estado puede ser obtenido a través de sensores, a través de un ingreso manual por teclado o cualquier otro medio. Las reglas son la acción que el experto me dice que se debe tomar con los distintos hechos, ¿no? Y eso lo programamos a través de reglas. El motor de inferencias es simplemente esta parte del programa que lee las reglas y los hechos para producir un resultado a través de un razonamiento deductivo. El subsistema de explicación presenta el resultado en forma extensa, no solamente
el resultado final, sino todos los hechos y las reglas que se activaron. La interfaz de usuario su función no es solamente presentar estos resultados, sino coleccionar los hechos mediante consulta, lectura de instrumentos y archivos de datos. Desde el punto de vista del hardware, los estímulos pasan a este subsistema perceptivo con sensores, con lectura de archivos o con interfaz con el usuario directamente, y a través de la memoria buffer pasa al subsistema cognitivo que contiene la base de conocimientos y está almacenado entonces en una memoria de larga duración y de trabajo. Este procesador cognitivo que contiene todas las reglas, a través de la memoria buffer, de nuevo pasa al subsistema motor, que ejecuta la acción a través de actuadores, de archivos de datos o bien a través de información para el usuario. Esta es la forma entonces en cómo trabaja un sistema experto desde el punto de vista del hardware. Un sistema experto se considera un sistema discreto, por lo tanto tiene distintos estados discretos. Esto entonces permite observar el problema, el sistema o la situación en un instante dado. Siempre existe un estado inicial y un estado final. Sin embargo, no siempre todos los estados posibles a través de la combinatoria de posibilidades satisfacen las condiciones o restricciones del problema. Las operaciones y los operadores describen cómo paso de un estado n a un estado n más 1. Las metas de un problema son los estados que intentan alcanzar a partir del estado inicial a través de los operadores. Y la solución de un problema no es solamente la meta, es una secuencia de operadores tal que si comenzamos en el estado inicial, a través de ellos llegamos al estado meta o estado final. El manejo del conocimiento puede ser muy variado, puede ser a través de razonamiento deductivo, pero también puede ser inductivo. Y puedo usar representaciones de tipo listas y árboles, entre otros. El razonamiento deductivo consiste en que todas aquellas premisas generales pueden ser llevadas a una inferencia específica. Generalmente consta de 3 partes: la premisa principal, la menor y la conclusión. En el caso del razonamiento inductivo, emplea una gran cantidad de hechos establecidos o premisas para tener una generalización, pero esta conclusión no suele ser absoluta. Las listas es una forma de representación en donde yo escribo todos los ítems relacionados y normalmente se usan para representar este conocimiento jerárquico donde los objetos son agrupados en clases de ítems similares. Un árbol, por otro lado, es una estructura gráfica más conocida, más familiar, pero también representa una jerarquía. Y dicha jerarquía puede comenzar a través del estado inicial hasta el estado final o al revés. Vamos a ver enseguida las posibilidades. Aquí tenemos un ejemplo de exactamente el mismo problema que parte del estado inicial A y a través de listas lleva mediante punteros a los subelementos. Aquí tenemos lo mismo, pero simplemente con líneas, ¿sí? Entonces a partir de la lista A, yo observo que se desprenden los elementos 1, 2, 3, n, ¿sí? Y a partir del elemento 2 se desprenden los subelementos A, B, C, D. Por ejemplo, ¿no? Y aquí lo vemos de esta manera, desde A, 1, 2, 3, etc. A partir de 2, observo que están A, B, C, D. Usted puede elegir cuál es la representación que le es más cómoda. Como le decía, puedo partir del problema hacia la solución o al revés, ¿ya? Del estado meta hacia el estado inicial o al revés. Entonces ahora vamos a ver las 4 posibilidades que hay. La primera, conocida como backward chaining, consiste en partir desde la solución y buscar las posibles causas. De una forma
como dice el nombre en inglés, un encadenamiento hacia atrás. Este encadenamiento hacia atrás puede ser en profundidad primero o deep first, ¿ya? O sea, busco las causas dentro de esa misma línea, o bien esa búsqueda hacia atrás puede ser en anchura o breadth first. La búsqueda en anchura consiste en consultar la solución equivalente o similar para luego consultar sobre las posibles causas equivalentes o similares en forma paralela. El forward chaining para nosotros es lo más natural, que parto desde el dato o desde el estado inicial o el problema a buscar las posibles soluciones. Y así entonces yo sigo pasando por las distintas soluciones que pueden haber. En el caso del deep first, lo hago en una misma línea. En el caso del breadth first, lo voy haciendo en paralelo. Entonces busco un problema similar, luego busco las posibles soluciones a estos problemas similares y así sucesivamente. Bueno, esta no es la única forma de hacer encadenamiento. Hay una quinta forma que es el encadenamiento directo, y es cuando el experto tiene un conocimiento basado en experiencia, en estadísticas, en probabilidades, que le dice que no necesariamente debemos seguir una línea lógica y física de la disposición de los elementos, sino que podemos hacer saltos. Así que este proceso de inferencia puede comenzar en cualquier parte del árbol de decisión y está diseñado para encontrar más de una solución ocasionalmente. Su implementación consiste, y aquí tengo un ejemplo para representarlo más fácilmente, en una serie de reglas. Aquí tenemos una base de conocimiento abstracta, y luego entonces lo pasamos a una tabla en donde colocamos el número de la regla 1, por ejemplo, cuya conclusión número 1, la letra C, afecta a la regla número 6. Entonces yo, en vez de pasar a la 2, me salto a la regla 6 y observo que efectivamente esta conclusión es parte de la premisa o de la cláusula de la regla 6. ¿Cuál de las cláusulas? Esta regla, la regla número 6, tiene dos cláusulas, C y E. La primera cláusula. Bueno, así sucesivamente puedo observar que la regla 2 también en su primera conclusión afecta a la regla 7, pero también afecta a la regla 4. Entonces vamos a tener que aquí en la tabla esto se convierte en dos filas. Esta tabla se le conoce como R-list o lista de reglas. ¿Qué es la lógica difusa y cómo yo la puedo aplicar en un sistema experto? La lógica difusa es un lenguaje que permite trasladar sentencias del lenguaje natural, que son mucho más difusas, valga la redundancia, menos específicas, a un formalismo matemático. Esto sirve mucho, digamos, porque me representa más el significado que el número exacto o el valor preciso que tiene un determinado evento o hecho dentro de un sistema. Acá tenemos el clásico ejemplo de cuando la precisión versus el significado pasa a ser mucho más valioso el significado. Si alguien le dice todo esto, mientras usted lo va asimilando, ya le cayó el peso en la cabeza. En este otro caso, alcanzaría a dar un saltito al lado. Un ejemplo ilustrativo de un sistema o de un modelo difuso. Tenemos el rectángulo de arriba y lo miramos y yo le pido, dígame, delimíteme la zona amarilla, naranja y roja. Entonces, dependiendo de cuán fino o cómo es nuestro criterio, yo podría decir, bueno, la línea de aquí hacia acá es rojo, de este punto hasta este punto es naranja,
y de este punto hasta acá es amarillo. Esa sería una delimitación clásica, discreta. Sin embargo, en lógica difusa se propone lo siguiente, que lo hagamos a través de curvas continuas. Entonces yo diría que este rectángulo es rojo, 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 pero aquí empieza a ser cada vez menos rojo. Hasta que a partir de un cierto punto, por ejemplo de acá, ya no tiene nada de rojo. Lo mismo con el color naranja. Estoy hablando de estas curvas de acá. En esta zona no es nada de naranja. Aquí empieza a ser más naranja hasta que es totalmente naranja y pasa después a ser casi nada de naranja. Lo mismo con el amarillo. No es nada de amarillo, pero aquí empieza a ser más amarillito hasta que es totalmente amarillo en la última zona. De ahí, esto que acabamos de hacer difusos estos colores, que por esencia son. ¿Cómo los represento? A través de una variable lingüística, y una variable lingüística tiene 4 parámetros. Su nombre, el universo o el rango dentro del cual yo voy a estudiar, el conjunto de ellos o cuántos conjuntos voy a hacer, y su significación o significador, que significa cómo es la curva de pertenencia a ese conjunto. Entonces acá vamos a definir, tenemos un estanque con seres vivos en su interior, también seres del reino mineral, ¿sí? Y tenemos un sistema de bombeo de aguas para surtir algún tipo de, en este caso, de cascadita artificial. Mi objetivo, por supuesto, es que esto se encuentre en un punto óptimo para que la vida prolifere sanamente en ella. Entonces, el nivel de este estanque lo voy a definir como variable lingüística, su nombre va a ser n, su rango, aquí sería entre 0 y 90 centímetros, 0 sería totalmente seco, 90 centímetros el máximo antes que se rebalse. El conjunto de términos le voy a llamar bajo, medio y alto. Y su significador va a ser este que está acá dibujado, ¿ya? Siempre en el eje de las ordenadas estará valores entre 0 y 1, que es el grado de pertenencia, y en el eje absciso voy a tener el rango Rn, ¿sí? De 0 a 90 centímetros. Entonces, entre 0 y 40 centímetros yo voy a decir que el sistema efectivamente está en un nivel bajo. Pero cuando empieza a subir de 40 centímetros hacia arriba, cada vez el nivel es menos bajo. O sea, su credibilidad de bajo baja, disminuye. ¿Sí? Hasta que cuando ya tiene 70 centímetros o más, definitivamente el nivel no es bajo. Para un nivel medio, hago lo mismo, ¿sí? Cuando tiene 10, 15 centímetros todavía no es un nivel medio, es bajo, pero luego cada vez es más medio, hasta que llega un punto en que es tan bajo como medio, aquí más o menos en los 50 centímetros. Y a partir de allí ya pasa a ser mucho más medio que bajo. Y lo mismo, cuando ya empieza a subir más el nivel, cada vez es menos nivel medio, cada vez es más nivel alto. La notación que vamos a usar es la notación de Sadet. Sadet es el padre de la lógica difusa y él propone esta notación. La variable difusa sea denotada para cada uno de sus términos mediante una expresión similar a una suma de fracciones, en donde tenemos que acá es el grado de certeza de que ese valor pertenezca al conjunto S1. El grado de certeza de que ese valor pertenezca al conjunto S2 y así sucesivamente. Esta sería la representación comprimida.
Si en el ejemplo del estanque tenemos un nivel de 55 centímetros, aquí simplemente copié la gráfica, estoy acá. ¿Cómo represento ese 55 en forma difusa? Pues lo paso a la notación de Sadet. Busco este 55 donde corta la curva bajo. Disculpen. En una altura, acá en el eje de las ordenadas, intermedia, o sea, en 0.5. Y denoto entonces 0.5 bajo. Busco a donde corte la curva medio, aquí. Y eso en el eje ordenado sería 0.9. Y busco donde corta la curva alto, que es acá en 0. Y así tengo entonces que ya no son 55 centímetros. Ahora mi nivel es un 50% bajo, un 90% medio y un 0% alto. Esa es otra forma de verlo en porcentaje. Bien, entonces ahora sí, yo ya conozco un universo y he definido que la pertenencia de que el valor U es o no es perteneciente a un cierto conjunto, tendrá un máximo de 1 si pertenece completamente y un mínimo de 0 si no lo hace en lo absoluto. Luego lo que vamos a definir es que la variable mu, que es el grado de pertenencia o grado de membresía, la letra se elige por membership function, que es el nombre que se da en inglés, va a ser un número real contenido en el intervalo 0,1. Las relaciones lógicas serán, dado que tenemos reglas y que van a estar con conjunciones de o, y no, ¿ya? Vamos a tener que su operación va a ser para el caso de un o, el máximo, para el caso de un y, el mínimo, y para el caso de un no, el complemento. Así que si le preguntase, dado este nivel, ¿cuál es la velocidad que el nivel esté medio? Yo voy a mirar hacia atrás y simplemente voy a decir eso sería 0,9. ¿Cuál es la veracidad que el nivel no esté bajo? Dado que la veracidad de que el nivel es bajo es 0,5, sería 1 menos 0,5. ¿Y cuál es la veracidad de que el nivel esté medio y bajo? Entonces será el mínimo entre 0,9 y 0,5. 0,5. Así entonces las reglas difusas también son del tipo sistema experto. Si X es A, entonces Y es B. Y la regla viene a ser una relación difusa. Quiere decir que si tenemos una regla, por ejemplo, si la velocidad es alta, entonces bajar la potencia, por ejemplo, en una licuadora de algo de casa, yo puedo entonces verificar cuáles son los grados de certeza de la velocidad alta. Esta es la certeza o la grado de pertenencia de alto para velocidad. Aquí el ejemplo está dado directo, 55. ¿Y cuál es la velocidad de que la potencia sea baja? 0,2. Entonces, si tenemos esta expresión, entonces usando la implicancia clásica, tenemos dos veracidades, 0,55 y 0,2. Vamos a usar la clásica que me dice que la implicancia de ello será no B es A o P es B. ¿Ah? Esa es la implicancia clásica que proviene de la lógica clásica, no es algo solamente de este curso. Y operando nos queda que esto es 0,45. Bueno, esta que acabamos de ver, la clásica, también se le conoce como la implicancia de Klein-Dines. No es la única, también está la de Mamdani y la de Sadet. Veamos la clásica o de Klein-Dines.
que a partir de una relación difusa me indica entonces que la veracidad de que P implique Q, o lo que sería en una regla, si P entonces Q, en este caso nosotros vamos a tener que es no P o Q. Ahora, si lo trasladamos a las reglas, del tipo que les expliqué recién, esto sería P, esto sería Q, y tendríamos que la implicancia de la regla R sería no X es A o Y es B. Ahí está el O, Y es B. Entonces esta sería la forma de calcular la veracidad de la regla. Yo tengo la veracidad de las variables, ahora la de la regla. La implicación del mínimo o de Mamdani es muy simple, no previene de la lógica clásica, sino que es una propuesta del autor, llamado Mamdani, y que me dice que la veracidad de que P implique Q es P y Q, ¿no? O sea, la intersección de ambos. Entonces, acá tenemos que si X es A, entonces Y es B, va a ser el mínimo de los dos, X, E, Y. Así que tendríamos que sería el mínimo de la certeza A de X y la certeza B de Y. Bueno, y la última no es de las más utilizadas, pero es la que propone Sadet, que me dice que usemos de nuevo la lógica clásica, ¿ya? La alternativa de la lógica clásica, y de que la veracidad de que P implica Q es P y Q o no P. Estoy recordando que esto es un mínimo, lo tenemos acá, o es un máximo, y no P es el complemento. Entonces acá tenemos las tres alternativas que hay para estos modelos de lógica difusa. Un sistema entonces va a consistir de nuevo, parecido a un sistema experto, va a constar de una base de conocimientos, un motor de inferencia, pero acá se hace énfasis en dos bloques de adaptación. El bloque difusor es el bloque que lee la variable controlada del proceso y la fusifica. Y el bloque concresor es aquel que toma las variables en forma difusa y las concreta o las defusifica para que pueda ser entendida por el proceso. El concresor puede tener distintas formas y distintas maneras de calcularse. Una de las más importantes y común es el método del centroide, en donde la salida difusa generalmente es una curva dentro del rango. Lo que hago es tomar el área bajo esta curva y elegir el centro de área. ¿Ya? Ese es el centroide representado aquí con la estrellita, y entonces luego se proyecta ese valor en el eje absciso y obtenemos entonces el valor concreto o defusificado. Otra alternativa es tomar el punto máximo, ¿no? El que tiene más certeza, y ese proyectarlo sobre el eje. Hay más, está por ejemplo el concresor del primer máximo, porque a veces estas curvas tienen varios máximos, la de la media de los máximos y otros más. Hay otra alternativa del uso de lógica difusa que propone Takagi, Sugeno y Kan, desarrollado en 1965. La mayor diferencia es que la salida son funciones lineales de las entradas y no son difusas. El resto sí, las entradas y sus valores de pertenencia. Eventualmente estas salidas podrían ser constantes. Entonces tenemos acá un sistema, un ejemplo con dos entradas. Entrada U1 es X, U2 es Y. Entonces Z va a ser la combinación lineal de X e Y, más un término independiente. Si A y B son 0, en un caso particular, entonces Z va a tomar valores discretos, constantes, ¿ya? Un valor discreto. La salida de la regla 1, de la regla 2, 3, finalmente me va a arrojar un resultado que yo debo definir como uno solo, y el operador que voy a usar es un promedio ponderado. Cada regla sí va a tener
un grado de certeza. Y eso es dependiendo del operador que tengo acá. Entonces, la certeza de esta regla va a ser el operador que tenga acá. Un AND, un OR, un NOT o la combinación de las que sea. Es así entonces como un sistema tipo subgeno va a tener esta forma. Se omite el concresor, directamente me genera una variable concreta. La regla de subgeno, como les decía, acá lo más común es usar un AND, me sirve para tomar el peso de la regla una vez que están fusificadas las variables de entrada, y antes de ser fusificadas las tomamos y aplicamos, ¿sí?, la combinación lineal para obtener la salida. Finalmente, la salida final será el promedio ponderado de todas las salidas de cada una de las reglas. Bien, con eso hacemos un barrido muy general sobre las técnicas basadas en lógica o en reglas, y les sugiero entonces que lean los capítulos 7 y 9 del libro recomendado en la bibliografía principal. Muchas gracias.